16 y 17. No voy a tocar los capítulos completos, pero sí unos puntos en cada capítulo que son claves para mí. Amén. Pero antes de esto vamos a orar. Vamos a orar porque es necesario que el Espíritu Santo sea quien hable. Y Padre, te doy gracias a ti en el nombre de Jesús, una vez más, porque Señor, te hemos adorado con toda libertad, Señor. Gracias por las cadenas que han sido rotas. Gracias Señor, por tu restauración y gracias por tu fidelidad. Hoy te pido, Señor, que tú tomes control de este mensaje, de esta enseñanza, Señor. Padre, tú sabes, Señor, todos los detalles del día de hoy, así que, Padre, necesitamos tu ayuda. Siempre, en el nombre de Jesús, recibimos tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ok, punto número 1. Voy a ir parafraseando y vamos a absorber lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra dice que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios habla a su iglesia. Todos tenemos 2 oídos, así que escuchamos por partida doble. Amén. Gloria al Señor. En el capítulo 15, lo que está hablando acerca de hay una conversación que fue extensa y fue entre los apóstoles y los líderes religiosos. Y era más bien un debate, y en este debate era de que los líderes religiosos estaban insistentes de que se hicieran prácticas de doctrinas legalistas para estar bien con Dios. Y esto se ve mucho. O sea, tienes que hacer esto, así, asado, para que estés bien con Dios. Entonces, Pedro, mi amigo Pedro, o sea, cuando yo llegue al cielo, yo le voy a dar un high five a Pedro, ¿verdad? Por su valentía. Pedro responde de la siguiente manera. Y en los versículos del 7 al 11, como dice, y voy a estar parafraseándolo, pueden ir siguiendo esto, pero dice que después de hay una larga discusión, ¿verdad? Entonces Pedro se puso en pie y dice lo siguiente, lean conmigo, dice: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los no judíos oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea que Dios es Dios de todos, no de algunos. Y dice: sin hacer distinción alguna entre nosotros, y ellos purificó sus corazones por la fe. Verso 10. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. En otras palabras, Pedro lo que está diciendo: dejen de estar insistiendo en que nosotros cumplamos leyes que ni nosotros mismos ni nuestros mismos antepasados pudieron llevar a cabo. Por esta razón fue que Cristo murió en la cruz, porque Cristo vino a cumplir la ley para que nosotros, como dice en Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahora, ya que estamos claros aquí, por otra parte también dice la palabra que Pablo y Bernabé contaban testimonio de lo que Dios había hecho por medio de ellos. Todos tenemos una historia que contar porque Dios obra en nuestra vida. Dice, todos ellos estaban atentos a lo que ellos estaban compartiendo, y al ellos terminar de contar su testimonio, se levanta Santiago. Se pone en pie y declara que lo que Simón
había expuesto a los maestros de la ley, concordaban con lo escrito por los profetas. Lo que se predica hoy día tiene que concordar con lo que ha sido hablado y escrito en la palabra del Señor. Amén. Ahora bien, en los versículos del 16 al 18 dice lo siguiente, dice: después de esto volveré y reedificaré la casa. ¿Cómo? La casa derrumbada, la casa caída de David. Reedificaré su qué? Sus ruinas. Y la restauraré. O sea, Dios restaura lo que está siendo quebrantado, lo que está siendo roto, lo que está siendo arruinado. Dios lo restaura. Dice, para que busque al Señor el resto de la humanidad. Todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre, así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Viene el Señor a levantar y a reedificar la casa que está en ruinas. Ahora bien, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 3 al 4, oigan esto lo que dice. ¿Vale? Dice, porque llegará el tiempo, cuando estamos hablando de casas derrumbadas y casas caídas, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Que mucho de eso hay, que van donde lo que llaman, yo sé lo que ellos quieren escuchar, déjame añadir un poquito de azúcar al oído para tenerlos contentos. Dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y el problema existente de que esto es lo que se está viendo hoy día, que la gente prefiere escuchar el hazme sentir bien antes de escuchar la verdad de lo que la palabra establece. Y déjenme decirle, ustedes me han escuchado decir esto muchas veces, que la palabra de Dios tiene palabra que bendice la vida, pero también hay veces que la palabra nos confronta. Y yo creo que a nadie le gusta ser confrontado. A mí no me gusta ser confrontado, pero a veces es necesario porque tiene que haber corrección. Y si necesito ser corregido, tengo que ser confrontado. Porque ¿sabe qué? Aunque no me lo crean, el pastor José no es perfecto. Yo sé que es difícil de creer, todo, pero el pastor José no es perfecto. Es más, le voy a decir más. El pastor José no solamente comete errores, el pastor José comete horrores. ¿Oyeron eso? Yo sé que es difícil de creer, yo sé que va a tardar en convencerle a ustedes de esta verdad, pero el pastor José muchas veces necesita corrección. Lo sé, no me lo quieren creer, pero se lo prometo. ¿Me creen? Amén. Entonces, ¿qué sucede? Mientras esto se ve hoy día, la palabra de Dios sigue siendo palabra profética. Sigue siendo palabra profética. No todo lo de la palabra se ha cumplido aún. Todavía estamos en ese proceso. Pero se está cumpliendo. Pero todavía no se ha completado el cumplimiento. Generaciones pasan. Moda pasa. Todo pasa, pero la palabra de Dios sigue siendo igual. Amén. ¿Me creen? Amén. Amén. El pastor José no es perfecto. ¿Ok? Ya que lo convencí. Ahora vamos al segundo punto. El libro de los Hechos, capítulo 16. Aquí vamos a explorar de los versículos 16 al versículo 31. Una vez, dice la palabra que una vez cuando íbamos
al lugar de oración. Y esta historia, quiero que sepan que esta historia es una que verdaderamente es tensa. Porque habla de dos hombres. Habla de Pablo y de Silas. Pero también habla de una mujer que era adivina. Ella hacía adivinaciones. Estaba poseída y hacía adivinaciones. ¿Verdad? Dice que una vez entonces Pablo y Silas iban al lugar de oración. ¿Verdad? Y ahí fue que donde salió, dice la palabra, salió al encuentro, era una joven esclava que tenía el espíritu de adivinación. ¿Ok? Ahora bien, ella venía con sus poderes y venía donde la gente y le decía, hey, le voy a convencer, voy a decirte tu futuro. Voy a hablarte tu futuro. Entonces, ¿qué pasa? Había un grupo de hombres, que este grupo de hombres gastaba, hacían dinero a través de las adivinaciones de esta señora. A ellos no les importaba que ella estaba poseída ni nada. A ellos lo que les importaba era llenar su bolsa de las ganancias por medio de lo que esta mujer estaba sufriendo en su propia vida espiritual. Amén. Ahora bien, la palabra dice de que mientras Pablo y Silas una y otra vez iban al templo a orar, se encontraban con esta mujer y el espíritu que estaba dentro de la mujer reconocía a quien vivía en Pablo y Silas. Y decía, estos hombres, y lo vemos en el versículo 17, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Todos los días lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces Pablo, mi amigo Pablo, en un momento dado ya se como que, ustedes han escuchado el dicho que dice que ya lo mucho como que ya ahora. Pues ya Pablo se estaba sintiendo como que ya basta. Y dice la palabra que Pablo se delante de los oficiales y les cuenta lo que está sucediendo a los oficiales y fueron ordenados no solamente que le rajara la ropa y que le metiera la golpiza a Pablo y a Silas. Luego de la golpiza, entonces lo ponen en la cárcel. ¿Me están siguiendo? Lo ponen en la cárcel. Ahora, en esa cárcel hay un carcelero. Y le dice al carcelero lo siguiente, le dice, mira, usted va a custodiar a estos dos y los vas a poner, va a ser bajo tu cuidado. Bajo tu cuidado. Y el carcelero aceptó. Dijo, aquí estamos en la máxima seguridad. Entonces, dice que cuando lo metieron al calabozo, entonces Pablo y Silas fueron atados con un cepo. ¿Cuántos saben lo que es un cepo? Un cepo, lo que es un cepo es parecido, ¿sabes cuando ustedes ven en la televisión, cuando amarran a la gente en las películas con algo de madero donde se le saca la cabeza y las manos así, que lo tienen como que, eso es un cepo. Pero entonces le ataron los pies con ese cepo. O sea que estoy imaginando a Pablo y Silas sentados con los pies atados y no tienen dónde moverse. Imagínense ustedes la situación que se encontraban esta gente. No podían moverse, tenían que hacerse sus cosas encima y aquello fue un desastre. Eso era una condición, no es como hoy día que las cárceles tienen más comodidades. En aquel entonces no había ni ducha, ni baño, ni nada, estaban atados. Pero ¿qué sucede? Pues junto con Pablo y Silas también había otros carceleros, había otros que estaban presos, perdón. Pero la Biblia cuenta que a medianoche lo que no hizo Pablo y Silas fue quejarse, ni decir, nos hubiéramos quedado callados, no hubiéramos ido y no hubiéramos, ¿verdad? No nos hubiéramos metido en este camisa de 11 varas, ¿verdad? No, dice la palabra que Pablo y Silas comenzaron a cantar y a adorar a Dios y los demás comenzaron a escuchar. Ahora bien, cuando yo
escucho los testimonios del domingo, el testimonio de Rosy específicamente, me lleva a este pasaje. Que en medio de la situación oscura, nosotros no tenemos que estar presos físicamente. Podemos estar presos en nuestro propio problema. Podemos estar presos en nuestra propia situación. Pero ¿qué es lo que me enseña esto? De que no importa en la condición que nos encontremos, Dios es Dios digno de toda adoración y de toda alabanza. ¿Me están oyendo? Dios es digno de toda alabanza y de toda adoración. Pablo y Silas comenzaron a cantar y a adorar, y todos los que estaban allí estaban escuchando. ¿Qué sucede? De momento, un terremoto que no solamente abre las puertas de la cárcel, rompe los cepos y están todos libres, están desatados. Ahora bien, nadie se movió de ahí. Nadie se movió. Cuando pasa esto, el carcelero se levanta. Está tan y tan nervioso. Cuando vio todo, dijeron, aquí se me puso todo a peseta. Y dice la palabra que él estaba dispuesto ya a tomar su espada y quitarse la vida. Pero Pablo le grita y le dice, no lo hagas, todos estamos aquí. ¿Sabe? Pablo tuvo la oportunidad, Pablo y Silas y todos los que estaban allí, pudieron haber dicho, ¡hey! ¡Qué bueno es Dios! ¡Vámonos! Y se pudieron haber ido. Pero Pablo y Silas se quedaron y todos los demás estaban allí. Me imagino que a lo mejor los demás estaban diciendo, oye, qué bueno está esto, vámonos. Y Pablo a lo mejor dijo, no, quédense ahí. Quédense aquí. Esto no es. Y entonces Pablo le dice al carcelero, hey, no te quites la vida. De tal forma que esto impactó al carcelero y el carcelero allí recibe salvación por medio del testimonio de Pablo. Están aquí, están escuchando. Yo, hace calor, pero bienvenidos a Puerto Rico. Ahora bien, habíamos compartido veces anteriormente de que Pedro le pasó algo similar, pero Pedro pudo escapar. Entonces uno dice, oye, pero véate, ¿cuál es la diferencia ahora? ¿Por qué Pedro se escapó y por qué Pablo no? Qué bueno que preguntaron, les voy a explicar. Pedro recibió la instrucción de parte del ángel de Jehová. Pablo no. Pablo no recibió esa instrucción. Y muchas veces nosotros confundimos la circunstancia y no estamos escuchando audible la voz de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si Pablo y Silas hubieran escapado, este oficial se hubiera quitado la vida y no hubiera conocido la salvación. Por eso fue que ellos dijeron, no hemos recibido instrucción de irnos. No sé lo que está pasando en el momento, pero esto no era. El hombre recibe la salvación porque Pablo supo discernir y decir, esto no es el paso que Dios quiere. A Pedro sí, porque a un propósito diferente con Pedro a la de Pablo. La misma situación. Pero cuando uno aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo, uno sabe discernir cuándo es tiempo de seguir y cuándo es tiempo de detenerse. Cuándo es tiempo de voltear a la izquierda y cuándo es tiempo de voltear a la derecha. Cuándo es tiempo de seguir derecho y cuándo es tiempo ya de parar. Es como el semáforo, como les había compartido anteriormente. Saber cuándo la luz está roja, cuándo está amarilla y cuándo está verde. ¿Estamos aquí? Ok, estamos por cerrar. En Hechos capítulo 17, versículos del 22 al 28. En este capítulo, y quiero decirles algo, iglesia, es mi motivación y es mi deseo que lo que ustedes reciben de parte de Dios no lo dejen aquí.
Cuando lleguen a su casa, tomen como meta en esta semana, yo voy a leer estos 3 capítulos porque estas historias están hermosas y me impactan en mi vida. Entonces en el capítulo 17 habla de un grupo religioso llamado los atenienses, que cuestionaban la razón por la cual los apóstoles enseñaban lo que enseñaban. Pablo se dirige a ellos y les dice lo siguiente. En el versículo dice: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Continúa Pablo diciendo: pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida y el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos los que busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, el que no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas han dicho, de él somos descendientes. Ayer tuvimos la feria de otoño, y algo que nos encanta, nos gozamos, es de que esto se rodeó de mucha gente. Conocimos altísima gente. Hemos invitado a medio mundo a que vinieran hoy, pero vamos a que vengan el próximo domingo. Pero tuvimos la oportunidad de conocer mucha gente, y me doy cuenta cuando uno conversa con muchas personas, de que estamos rodeados de gente que conoce lo que es la iglesia. Si pasan por aquí, ven la estructura, ellos saben de que esto es una iglesia. Por la fachada, la estructura, lo que se ve al exterior, se identifica como una iglesia. Pero cuando le hablan de Jesús, no conocen a Jesús. No conocen a Jesús. Estaba hablando con alguien ayer, porque en estas actividades hay 2 señores que tienen una carreta que le llaman el Godmobile, el automóvil de Dios, por ponerle así. Y una de las personas que estaban allí se me acerca porque la fachada del móvil como que les intimidó y no se atrevían como que pasar por allí. Entonces tuve la oportunidad de conversar y de decir: no, yo entiendo, soy empático con lo que estás diciendo. Pero volteate y mira la pregunta que dice en la solapa esa que abre. Y la pregunta en rojo, bien grande, pregunta: ¿irás tú al cielo? Esa pregunta nos la tenemos que hacer todos. ¿Iré yo al cielo? Y le compartí lo siguiente. Le dije: ¿saben? Por mucho tiempo
en mi juventud, yo me hacía la misma pregunta si yo iba a ir al cielo o no. Yo sabía de la existencia de Dios. Yo conocía las iglesias que estaban en mi área, las iglesias que estaban en mi comunidad, yo las conocía. Pero yo siempre preguntaba si era que yo iba a ir al cielo, y la respuesta era que no, porque yo estaba lejos de Cristo. Yo estaba lejos de Cristo. Oigan esto bien, y quiero que presten mucha atención a lo que les voy a decir, porque esto puede caerle a cualquiera. Le contaba a la persona y le decía, cuando uno se pone a dar cuenta y se hace esta pregunta, uno tiene que darse cuenta de que la vida no se basa a lo que vemos a nuestro alrededor. Todos los que estamos aquí en algún momento dado vamos a perecer. Nos vamos a ir de este lugar. Ahora, una vez nos vayamos de este mundo, ¿dónde pasaremos nuestra eternidad? Cuando con lo eterno no es algo que pues va a ser temporalmente, voy a pasar por este proceso y luego va a mejorar la cosa. El proceso de la eternidad comienza aquí en la tierra y va basado a nuestra decisión, a la respuesta a la pregunta: ¿iré yo al cielo? ¿Cómo iré yo al cielo? Porque ir al cielo no se basa de cuán buena gente yo soy, qué bueno yo soy. No se basa, yo no voy a acumular estrellas en el cielo por mis bondades aquí en la tierra, si yo no conozco a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo estoy haciendo cosas buenas sin conocer a Jesús, no estoy conociendo quién merece gloria y me estoy dando gloria a mí mismo. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Así que, por ser bueno, no me corresponde ir al cielo. Yo puedo ser fiel a la iglesia. Puedo venir a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, todos los viernes de fuego. Eso es bueno, pero no es suficiente para responder sí a esta pregunta. La única llave para nosotros llegar y decir sí a esta pregunta, ¿iré yo al cielo?, se llama Jesús, y solo Jesús. Y le dije a la persona, en algún momento dado, mi oración para ti es que si tú pasas por este móvil y te preguntan, ¿irás tú al cielo?, que tú puedas responder sí. No por nada que yo hice, sino por lo que Él hizo en mí. No es por lo que yo haga, sino por lo que Cristo